Camila. Saludos, mi nombre es Romina Tobar. El día de hoy voy a hablar sobre el artículo de Happiness Suicide Paradox, la paradoja felicidad-suicidio en español, escrita por Maridali, entre otros, publicada en febrero del 2010. En este trabajo se explica la existencia de la paradoja de felicidad-suicidio en los Estados Unidos. Esta se refiere a que en los estados en donde existen mayores tasas de felicidad o satisfacción con la vida, también existen tasas de suicidio elevadas. También se ejemplifica esta paradoja entre países, los escandinavos, por ejemplo Finlandia, Islandia, Suecia, y otros como Estados Unidos, Canadá, Suiza e Irlanda. Son conocidos como los más felices según los rankings e índices. Sin embargo, también tienen altas tasas de suicidio. Los autores consideran que la principal contribución de este artículo es que examina la paradoja felicidad-suicidio dentro de un solo país, Estados Unidos. Este es un análisis que no se ha realizado anteriormente. Las ventajas de elegir un solo país son dos. Primero, es que ciertas características o variables son estables, es decir, existe un bagaje histórico y cultural similar entre los estados, el mismo lenguaje y religión parecida, tanto como el mismo sistema nacional, institucional y de valores en general. Segundo, al obtener los datos de un mismo país se puede realizar un análisis robusto en base a estos. Principalmente se relacionan dos grandes conjuntos de datos. El primero, el nivel de satisfacción con la vida o felicidad, y el segundo, la tasa de suicidios. Esto con el objetivo de observar la asociación entre felicidad y suicidio. Para realizar este artículo se utilizaron dos grandes conjuntos de datos, los relacionados con la satisfacción con el nivel de vida, felicidad y el riesgo de suicidio. Para esto se obtuvo data de tres principales fuentes. El sistema de vigilancia del factor de respuesta conductual. Este se basa en reportes individuales relacionados con el bienestar y la salud y abarca a más de 1.3 millones de estadounidenses. Cada año, más de 350.000 adultos son entrevistados, haciendo el sistema de vigilancia del factor respuesta conductual la encuesta telefónica de salud más amplia del mundo. La muestra que se estudió corresponde a estadounidenses desde los 18 hasta los 85 años con información completa. Esto hace que las muestras anuales de datos sean estadísticamente representativas de los estados. Este sistema recoge información relacionada con la salud de las personas y para este estudio en específico, los autores se enfocaron en una encuesta particular que proveía data acerca de cuán satisfecha estaba la gente con respecto a sus vidas. La respuesta podía ser muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho. Para medir los niveles estatales de riesgo a suicidio y tasas de suicidio, se revisó el reporte Rankings Americans Mental Health: An Analysis of Depression Across the States. Estos datos fueron promediados junto con el National Longitudinality Mortality Study, obteniendo datos crudos, sin ajustes ni controles tanto de las tasas de suicidio como los puntajes de felicidad en los 50 estados de Estados Unidos. Posteriormente, también se obtuvieron otro tipo de datos tanto de felicidad como de suicidio, ajustados al modelo de riesgo, proporcionándoles de Cox, que incluye variables de edad, raza, género, educación, ingresos, estado civil y trabajo. Después se examinó las asociaciones positivas o correlaciones entre los niveles de felicidad reportados y las tasas de suicidio. Por último, se calculó las correlaciones ajustadas por las variables demográficos y socioeconómicos indicadas anteriormente. Para describir los resultados, es importante dividir estos en dos grupos. El primer grupo se demuestra en la figura 3. Esta proporciona un diagrama de dispersión de las tasas de suicidio y los datos brutos de felicidad para los 50 estados. En este existe una relación positiva entre las dos variables, es decir, los estados que tienen las tasas de felicidad más altas son los que tienen la tasa
de suicidio más elevada también. Por ejemplo, Utah ocupa la posición número 1 en el ranking de satisfacción con la vida, pero está en el puesto 9º en el índice de suicidios. El segundo grupo, como lo muestra la figura 4, sirve para demostrar si la paradoja felicidad-suicidio se mantiene si la data se controla y ajusta por las diferencias de edad, género, raza, educación y otros. En esta también existe una correlación positiva y significativa, aunque demuestra una menor correlación que los anteriores. Por último, se realizó una tabla en donde se detallan las posiciones de cada estado de acuerdo con las tasas de suicidio y satisfacción con la vida ajustados por las diferencias socioeconómicas y culturales. En la tabla se puede ver, por ejemplo, cómo Hawái ocupa la primera posición en el promedio ajustado de satisfacción con la vida, felicidad. Sin embargo, ocupa el quinto lugar con la tasa de suicidio más alto del país, aunque también demuestra otro tipo de relaciones. Por ejemplo, el estado de New Jersey, que ocupa el puesto número 47 en el ranking de satisfacción con la vida, pero tiene uno de los niveles más bajos de suicidios, posicionándose en el puesto 47 de 50 estados. La discusión gira en torno a dos grandes temas. Primero, observar si existe una correlación entre la felicidad y el suicidio en los Estados Unidos, es decir, a mayores tasas de felicidad, mayores tasas de suicidio. Y se puede decir que la paradoja se mantiene tanto en correlaciones con datos brutos como relaciones con datos ajustados y controlados. Segundo, también era importante para los autores demostrar que las correlaciones que se observan en los datos crudos o brutos y los ajustados brinden una correlación positiva, significativa y relevante entre felicidad y suicidio. Los autores también afirman que se desconoce una explicación a la paradoja felicidad-suicidio y que para esto se debería profundizar en otras investigaciones. Sin embargo, proveen una posible respuesta al decir que las personas infelices que se encuentran en un lugar feliz pueden sentirse tratadas con dureza por la vida, aumentando su riesgo de suicidio. También comentan que los seres humanos estamos sujetos a cambios de humor. Los desánimos pueden ser más tolerables en entornos en donde existen más seres humanos infelices. El estudio termina con una conclusión significativa que podría ayudar a entender la paradoja. Es decir, las personas encuentran particularmente doloroso ser infelices en un lugar feliz, entonces la decisión de cometer suicidio es influenciado por comparaciones relativas. Pero los autores dejan abiertas las puertas a otras futuras investigaciones. Este artículo me pareció tan interesante que utilicé la tabla número 1 realizada por los autores y profundicé la investigación con un análisis adicional de los datos. Por esto escogí las 11 primeras y 11 últimas posiciones en el ranking de los 50 estados de Estados Unidos en la categoría de tasas de suicidios ajustados. Estos son 11 primeras posiciones en el ranking de los Estados Unidos en categorías de tasas de suicidio. Primero, Nevada; segundo, Alaska; tercero, New Hampshire; cuarto, California; quinto, Hawái; sexto, Oregon; séptimo, Washington; octavo, Wyoming; noveno, New York; décimo, Maine; onceavo, Texas. 11 últimas posiciones en el ranking de los Estados Unidos en categorías de tasas de suicidio. 40 Luisiana, 41 Missouri, 42 Indiana, 43 Kentucky, 44 Kansas, 45 Alabama, 46 Vermont, 47 New Jersey, 48 Rhode Island, 49 District of Columbia, 50 Massachusetts, 51 West Virginia. Posteriormente, seleccioné las 11 primeras y 11 últimas posiciones en el ranking de los 50 estados de Estados Unidos, en la categoría de tasas de satisfacción con la vida controlados por otras variables, enumerándolos de esta forma. Las 11 primeras posiciones en el ranking de los 50 Estados Unidos en la categoría de tasas de satisfacción con la vida, felicidad.
Primero Luisiana, segundo Hawái, tercero Florida, cuarto Tennessee, quinto Arizona, sexto South Carolina, séptimo Mississippi, octavo Montana, noveno Alabama, décimo Maine, onceavo Wyoming. 11 últimas posiciones en el ranking de los Estados Unidos en la categoría de tasas de satisfacción con la vida, felicidad. 40 Maryland, 41 Pensilvania, 42 Rhode Island, 43 Ohio, 44 Massachusetts, 45 Illinois, 46 California, 47 New Jersey, 48 Indiana, 49 Michigan, 50 Connecticut, 51 New York. Posteriormente encontré 11 relaciones significativas que las dividí en 4 grupos según la clasificación mencionadas, como lo podemos ver en el cuadro que lo voy a mencionar en las conclusiones. Primero, en cuanto a la correlación de la que se habla en el estudio entre felicidad y suicidio, queda demostrado que se cumple en estados como Hawái, Maine y Wyoming de acuerdo con las posiciones en los respectivos rankings. Segundo, tenemos otra correlación positiva que demuestra que a menor tasa de felicidad, menor tasa de suicidio, lo que nos puede guiar a las posibles explicaciones de los autores que explican que en un ambiente negativo o pesimista se puede ser más tolerable a la infelicidad, entre otros factores que pueden ser investigados en el futuro. En este grupo se encuentran los estados de Indiana, New Jersey, Massachusetts y Rhode Island. Tercero, tenemos las correlaciones negativas entre felicidad y suicidio. En este grupo se encuentra Luisiana y Alabama, en donde existe una mayor tasa de felicidad y satisfacción con la vida y una menor tasa de suicidio. En estos estados sería interesante analizar cuáles son los factores y variables determinantes con el fin de evitar la pandemia de suicidios que se vive en el mundo entero, sobre todo concentrándonos en Estados Unidos. Por último, en el cuarto grupo están los estados de New York y California, en donde se explica que tienen una menor tasa de felicidad y una mayor tasa de suicidios. Como recomendación, se pudiera realizar una investigación más profunda de las causas de esta relación y así poder detener la pandemia de suicidios que existen en estos estados, robusteciendo tanto el Sistema Nacional de Salud como los servicios de salud mental y prevención del suicidio.